El incienso todavía flota en el aire, y las bancas de madera guardan el tibio murmullo de las oraciones. Afuera, la tarde se dora sobre los vitrales y parece que todo es paz, pero a veces el corazón aprende que lo sagrado también puede esconder secretos. Ella sonríe, confía, abraza a quien llama amiga y toma la mano de quien llama esposo, sin imaginar que la traición puede nacer donde uno menos espera. Esta es la historia de una mujer que creyó en el amor, en la fe y en la lealtad, hasta que las señales empezaron a hablar. En Desengaños y Poder, te invito a entrar a esta atmósfera íntima, a escuchar los silencios, a notar las miradas, a sentir la tensión de lo no dicho. No voy a contarte el final ahora, solo quiero que te quedes, que respires conmigo, y que descubras cómo una mujer puede quebrarse, y volver a levantarse con más fuerza que nunca. Prepárate para un relato que quema despacio y que, cuando estalla, cambia todo. El domingo cae como una sábana de luz sobre la parroquia, y el coro apaga sus últimas notas mientras los fieles se dispersan en olas pequeñas. Elena camina con paso suave, recogiendo un folleto, saludando con esa ternura que la vuelve reconocible en cualquier rincón del barrio. A su lado, Mateo guarda el móvil en el bolsillo con un gesto distraído, como quien esconde un pensamiento que todavía no sabe nombrar. Raquel, la amiga de los encuentros de oración, se acerca con una sonrisa amplia y un abrazo que parece demorar medio segundo más de lo habitual. Todo es correcto a simple vista, tan correcto que cualquiera juraría que la gracia habita en esos tres cuerpos que se rozan en pasillos donde la fe acostumbra a quedarse. En el salón parroquial sirven café y galletas, y el murmullo se vuelve un pequeño río que arrastra chistes, promesas, planes para la colecta del próximo mes. Elena escucha con atención y se ríe con facilidad, agradecida por la calidez de una comunidad que la ha visto crecer, llorar y celebrar. Raquel trae servilletas, roza sin querer la manga de Mateo y se disculpa con una mirada que brilla más de lo necesario. Nadie lo notaría salvo alguien que ama y, por amar, registra lo diminuto. El parpadeo que tarda en volver a su cauce, la comisura que se eleva como al recordar un secreto. Elena, que siempre confió, siente sin embargo un soplo tibio de desajuste, como una nota fuera de tono que solo una oreja entrenada detecta. Elena y Mateo llevan 12 años casados, la clase de historia hecha de cuentas compartidas, desayunos simples y chistes privados que no hacen reír a nadie más. En esa vida, Raquel apareció como llegan las lluvias, con utilidad y alivio, preparada para ayudar en el coro, coordinar rifas y abrazar en momentos de desaliento. Las mujeres del grupo la querían por su energía y por esa conversación fácil que parecía siempre cuidar a la otra. Para Elena, Raquel era una hermana de banco, de rosario y de confidencias pequeñas, una presencia con la que jamás pensaría trazar una línea de peligro. En la geografía de su corazón, la palabra amiga era un territorio seguro. La primera inquietud llega como un zumbido de teléfono sobre la madera clara de la mesa. Mateo lo voltea con rapidez y sonríe en dirección al vacío, esa clase de sonrisa breve que uno se regala cuando lee algo que saca el frío del cuerpo. Del coro, nada más, dice al notar la mirada curiosa de Elena, y su tono es tan casual que no admite preguntas. Raquel, desde el otro extremo del salón, guarda su propio móvil con un movimiento parecido, como si ambos hubieran ensayado la coreografía sin darse cuenta. Elena traga el café un poco más despacio y vuelve a la charla, pero el zumbido ha dejado una estela, como el rastro luminoso de un avión que, tarde o temprano, desaparece. De regreso a casa la lluvia coquetea con el parabrisas y la ciudad se vuelve un espejo roto por gotas impacientes. Mateo conduce y tararea lo que queda del salmo, mientras Elena mira las luces encenderse en los edificios como ojos atentos. Piensa en lo bueno que es volver con él, en la lista de compras, en lo cotidiano que sostiene las paredes. Sin proponérselo, recuerda el abrazo de Raquel, esa fracción sutil de demora, y se reprocha la sospecha como si fuera un pensamiento mezquino. Cierra los ojos un segundo, respira hondo, y decide, con la fe de todos sus domingos, confiar.
Los días siguientes traen la rutina con su hilo de oro y polvo. Trabajo, mandados, el miércoles de ensayo del coro. Elena llega un poco antes, con las voces aún tibias, y encuentra el templo medio vacío, las velas respirando apenas. Desde el pasillo de la sacristía llega una risa baja, seguida de un murmullo que podría pertenecer a cualquiera. Camina despacio, sin intención de espiar, y se detiene cuando ve a Mateo y Raquel revisando unas carpetas, muy cerca como para leer la misma hoja sin rozarse. No hay nada explícito, nada que un juez pueda nombrar, pero hay una electricidad amable en el aire, una atención exquisita en la manera de escucharse. Elena siente un leve frío en las manos y se dice que exagera. Esa noche, la cocina huele a sopa de calabaza y a pan recién tostado, y la radio parece elegir canciones con demasiada memoria. Mateo se ducha un poco más de lo normal y, al salir, huele a colonia nueva, una fragancia cítrica que no recuerda haber comprado. Me la dieron en el trabajo, explica, y su voz tiene el mismo tono benigno de las respuestas que solucionan todo. En la camisa, a la altura del hombro, hay un brillo casi invisible, tal vez una diminuta sombra de glitter que no encuentra explicación. Elena la frota con el pulgar y se ríe de sí misma, como si en la risa pudiera disolver el aguijón. El viernes planean el retiro espiritual del mes, y Raquel se ofrece a coordinar el equipo de sonido para que todo fluya mejor. Mateo asiente, experto en cables, micrófonos y esas pequeñas urgencias que lo hacen indispensable. Elena sugiere ir todos juntos, cocinar algo sencillo y compartir la tarde como tantas veces. Raquel se adelanta con una gentileza que, esta vez, pica un poco. No te preocupes, Elena, tú descansa, Mateo y yo dejamos todo listo y luego te avisamos. Las palabras son correctas, la sonrisa es correcta, pero la sensación que queda no lo es. Cuando cae la noche, Elena se sienta en el borde de la cama como quien se sienta en un muelle a mirar el agua, preguntándose por las cosas que se reflejan y por las que se hunden. No quiere convertirse en detective de quien ama, ni desea instalar una guerra fría en los pasillos de su casa. Se habla a sí misma con una firmeza serena: si hay algo, lo sabrá, si no, aprenderá a domar sus fantasmas. Ha pasado por tempestades y no piensa ser la última en enterarse de su propia vida, pero tampoco entregará su paz a una paranoia sin raíz. La fuerza empieza a tomar forma en ella, silenciosa, como una planta que se decide. El sábado, mientras dobla la ropa limpia, una tarjeta plástica cae del bolsillo de la chaqueta de Mateo y golpea el piso con un sonido pequeño, definitivo. Elena se agacha y lee el nombre de un hostal Aurora a 4 calles de la parroquia, con un holograma que brilla como si supiera algo. La fecha del último acceso la mira desde un costado, reciente como un pan tibio. En su garganta se arma una pregunta, pero la guarda con cuidado, como quien protege una cerilla del viento para encenderla en el momento justo. En la sala, el móvil de Mateo vibra y muestra una notificación de audio de R, apenas un segundo visible, como un pez que rompe la superficie y vuelve a desaparecer. Esa tarde no hay pelea, ni gritos, ni vasos que se estrellen contra verdades a medio decir. Hay, en cambio, una calma extraña que Elena organiza como si tendiera una mesa con mantel nuevo, recoge pruebas, escucha sus intuiciones, revisa sus límites. Se mira al espejo y se reconoce, no como una víctima en construcción, sino como una mujer que prepara su propio terreno. Sabe que la verdad duele, pero también sabe que una mentira sostenida pesa el doble y deja sombras que no se van con agua. Cuando baja al living, decide invitar a Raquel a un café para el lunes, una cita que sonará inocente pero no lo será tanto. El domingo, de nuevo, la iglesia abre sus brazos de madera, y la vida intenta parecerse a sí misma. Raquel llega unos minutos tarde, con el cabello suelto y un vestido que parece haber elegido para un día feliz. Mateo se adelanta a encender el equipo como si corriera hacia una orilla conocida. Elena observa con la paciencia de una guardiana y, por primera vez, siente que su corazón deja de pedir explicaciones y empieza a exigir coherencia. El canto se eleva, y con él,
la certeza de que nada que deba ser oculto merece quedarse. El lunes, el café del barrio huele a pan recién horneado y a vainilla, y las tazas tintinean como pequeñas campanas cuando las dejan sobre la mesa. Elena llega unos minutos antes y elige una mesa junto a la ventana, donde la luz cae limpia y sincera. Se acomoda el cabello detrás de la oreja y respira hondo, como quien se prepara para decir su verdad sin gritar. Raquel entra con un abrigo claro y esa sonrisa de todo bajo control que también le queda en los pasillos de la parroquia. Se saludan con un abrazo correcto, y durante un segundo las mejillas de ambas apenas se rozan como dos hojas que se sospechan. Piden 2 capuchinos y la conversación comienza por lo fácil, por lo que no duele. Elena escucha más que habla y mira más que pregunta, sosteniendo la mirada con una serenidad nueva. Raquel cuenta historias del coro, apunta detalles del retiro y se queja, casi en broma, de lo cansado que es coordinarlo todo con tan poca ayuda. Hay una risa que se le queda pegada en la garganta cada vez que pronuncia el nombre de Mateo, como si una memoria dulce empujara desde adentro. Elena asiente, deja espacio, y cuando toma la cucharita, sus dedos no tiemblan. La luz cambia en el cristal y dibuja sombras en los pómulos de Raquel, que parpadea más de lo habitual. Hay secretos que anuncian su forma antes de decir su nombre. Con la misma calma con la que se dobla una servilleta, Elena menciona el hallazgo de una tarjeta del Hostal Aurora en la chaqueta de Mateo. No acusa, no eleva la voz, no persigue una confesión, apenas deja el dato en la mesa como se deja una llave. Raquel aprieta el borde de la taza y sonríe con la boca, no con los ojos, diciendo que quizás era de la colecta o de alguien del grupo que la dejó por accidente. La excusa tiene el brillo de las cosas improvisadas. Elena inclina la cabeza, registra el leve temblor en los dedos ajenos, y sorbe su café como quien anota un compás. El silencio que sigue no es largo, pero pesa. Yo cuido a los míos, dice Elena por fin, con la voz mansa de una mujer que mide sus palabras, y necesito saber que mi casa es un lugar seguro. No pregunta, ¿eres tú? No pronuncia traición, no busca espectáculo, en cambio, pone un límite, traza una línea. Raquel responde con frases redondas, muy pensadas, hablando de hermandad, de comunidad, de malentendidos. Se ofrece a ayudar más para que Elena descanse, y el subrayado de esa palabra suena como una invitación a ausentarse. Elena sonríe con educación y agradece el café, pero en su adentro algo termina de ubicarse en su sitio. Al salir, el viento de la tarde tiene la tibieza de las decisiones que ya empiezan. Elena revisa el móvil y encuentra un audio nuevo, de un número guardado como R, que por algún motivo le llegó por reenvío. Lo reproduce con un volumen mínimo, una risa breve, un nos vemos a la misma hora, y un no olvides la colonia dicho con un cariño que no pertenece a la amistad. El corazón le da un golpe claro, pero su respiración no se rompe. Guarda el archivo como quien guarda una factura necesaria. Levanta la vista y camina con paso firme hacia la esquina, donde la ciudad le ofrece su ruido para no pensar de más. Esa noche, la casa huele a jabón y a lluvia, y la televisión murmura noticias que nadie escucha. Elena le cuenta a Mateo que la invitaron a un curso los sábados por la mañana, y él asiente distraído, como si la novedad le viniera bien. Ella le pregunta, suave, si todo va bien, si hay algo que esté pesando, si el trabajo lo tiene lejos. Mateo sonríe con esa sonrisa útil que ha ido perfeccionando, dice que está cansado, que el retiro le demanda, que el coro es un remolino. Cuando la abraza, su camisa tiene un aroma cítrico familiar, y en el cuello hay un rastro delicado de brillo, casi imperceptible. Elena apoya la mejilla en su hombro y comprende que hay abrazos que son despedidas en práctica. A la mañana siguiente, Elena pasa por el Hostal Aurora con una naturalidad hecha de valentía. En el mostrador, una recepcionista de pulsera colorida la saluda con amabilidad y le pregunta en qué puede ayudar. Elena explica que encontró una tarjeta de cliente a nombre de su marido y que quiere devolverla por si acaso, sin acusaciones ni dramatismo. La mujer revisa la pantalla y comenta, casi en voz baja,
que la tarjeta tiene puntos recientes, que probablemente alguien la usó para reservas cortas. No da más detalles, porque no puede, pero su mirada tiene la prudencia de quien entiende más de lo que dice. Elena agradece, deja la tarjeta y sale con el aire fresco clavándosele en los pulmones como un regreso. Camina hasta una plaza cercana y llama a Lucía, su prima, que ha sido siempre su faro en días borrosos. Se encuentran en un banco de madera y, entre hojas que caen despacio, Elena cuenta lo justo para no lastimarse más. Lucía la escucha sin interrumpir y, cuando responde, no trae receta, trae preguntas. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué no vas a permitir? ¿Cómo quieres que sea el próximo capítulo? Hablan de opciones, de no precipitarse, de la dignidad como abrigo y de la verdad como único idioma. Elena siente que la columna vertebral se le endereza bajo esa conversación limpia. Sale de la plaza con la certeza de que su voz no es un eco, es un origen. El miércoles, el coro ensaya, y el templo, a medio iluminar, parece guardar secretos en los rincones altos. Elena llega un rato antes y deja su bolso en una banca, como si marcara territorio. Desde el pasillo de atrás, llega el rumor bajito de dos voces que se conocen demasiado bien. No se acerca, no necesita comprobar lo que el cuerpo ya sabe. En cambio, saca una foto del estacionamiento donde reconoce el auto de Mateo y el de Raquel, pegados como dos ideas peligrosas. Respira hondo y se sienta en la última fila, mirando el crucifijo no como quien pide respuestas, sino como quien declara su inocencia. Luego canta, porque cantando recuerda quién es. Cuando el ensayo termina, Mateo se ofrece a llevar a Raquel por seguridad, y la frase resuena como una campana mal golpeada. Elena sonríe y dice que no se preocupe, que ella se queda un rato ayudando a ordenar partituras. Cuando se queda sola, apoya las manos en la mesa y cierra los ojos, no para llorar, sino para elegir. Decide que no habrá escenas en pasillos sagrados, ni gritos que manchen las paredes que le enseñaron a hacer. Piensa en una conversación con luz, con puertas abiertas, con nombres completos. Piensa en mirarse al espejo sin bajar la vista. De camino a casa, el móvil vibra con un mensaje de voz que Mateo le envía por error. Elena lo reproduce y la noche se le acomoda alrededor como una sala de cine a punto de revelar su escena principal. La voz de él, suave, dice: Raquel, ya estoy en la esquina, llevo la camisa azul, te bajo algo dulce. Luego, un silencio respirado y un no tardes que muerde el aire. Elena detiene el paso y todo encaja sin cruces. Guarda el mensaje, lo etiqueta, lo deja listo. En su pecho, la tristeza y la fuerza se dan la mano por primera vez. Cuando entra en su casa, se mira en el espejo del pasillo y se ve distinta, como si se hubieran ordenado las piezas. No es la mujer que teme, ni la que suplica, es la mujer que decide. Prepárate, apaga las luces que no hacen falta y escribe 2 invitaciones a una misma hora y en un mismo lugar. Su sala, el viernes a las 7, para hablar con claridad. Ninguna de las palabras es una trampa, pero todas son firmes. Hay una puerta que está a punto de abrirse y otra que quizá deba cerrarse para siempre. Y Elena, por primera vez, no se siente arrastrada, siente el timón en sus manos. El viernes llega con un cielo limpio y un aire que huele a limón recién cortado, porque Elena ha abierto todas las ventanas para que la casa respire. Pasa un paño por la mesa del living como si alisar la madera le ayudara a ordenar también las ideas. Coloca 3 sillas en triángulo, ninguna por encima de la otra, para que la conversación no nazca inclinada. Sirve agua en una jarra de vidrio y deja pañuelos a un lado, no para el drama, sino para la honestidad que a veces arde. Apaga la televisión, silencia el móvil y se queda con el pulso claro, dueña del minuto que va a empezar. Elige una blusa sencilla, sin armaduras ni disfraces, y recoge el cabello con una hebilla que le regaló su madre. Se mira en el espejo del pasillo y sostiene su propia mirada, buscando esa voz interior que ahora suena firme. No piensa en ganar, piensa en poner nombre a lo que la ha estado desvelando. Recuerda la plaza con Lucía,
El consejo de preguntar por lo que necesita, no por lo que supuestamente debe perdonar. Respira hondo, apoya la mano en el marco de la puerta, y decide que el amor, si es amor, no pide oscuridad. A las 6:58, el timbre dibuja una vibración breve en los cristales. Raquel llega primero, puntual y cuidada, con un abrigo claro y una fragancia dulce que ya nos sorprende. Elena la recibe con cortesía sin ternura, un abrazo corto que termina justo donde empiezan los límites. Se sientan, y durante unos segundos hablan del clima, del tráfico, del coro que ajusta sus canciones para el retiro. Las palabras se acomodan en la sala como muebles que no pertenecen del todo, esperando el tema verdadero. A las 7 en punto, Mateo entra con su llave, creyendo que viene a un asunto del coro y encontrándose con una sala alineada para la verdad. La sorpresa le cruza la cara en diagonal cuando ve a Raquel, y por un instante parece buscar una salida que no existe. Elena le ofrece la tercera silla y, sin elevar la voz, les agradece a ambos haber venido a hablar con claridad. Establece reglas simples. Nadie grita, nadie miente, cada quien responde por sus actos y por sus silencios. Mateo asiente con una torpeza nueva, Raquel junta las manos sobre las rodillas y el aire se queda muy quieto. Elena pone el móvil sobre la mesa como quien deja un testigo. Reproduce el audio con un volumen que no hiere. Raquel, ya estoy en la esquina, no tardes. Luego coloca, con delicadeza, la tarjeta del hostal Aurora junto a los vasos de agua. No pregunta ¿por qué? Pregunta ¿qué vamos a hacer con esto que ya es un hecho? En su voz hay cansancio y hay fuerza, la mezcla exacta que abre y cierra puertas al mismo tiempo. Raquel intenta primero el camino de los matices, como si pudiera bordear la orilla sin mojarse. Habla de ensayos tardíos, de responsabilidades, de miradas que a veces se confunden cuando uno está cansado. Dice que nunca quiso herir a Elena, que todo fue demasiado rápido, que quizá interpretaron mal signos chiquitos. Su mirada, sin embargo, baja cuando la palabra misma ahora flota entre los tres como una lámpara encendida. Acaricia el borde del vaso y confiesa que hubo cercanía, que cruzaron un límite que ahora pesa. Mateo abre las manos, gesto de quien cree que explicando ordena el desastre. Habla de rutina, de sentirse invisible, de pequeños vacíos que usó como justificación para decisiones que no se justifican. Dice que fue un error, pero el plural de las veces lo traiciona, y la palabra se vuelve corta para el tamaño del daño. Intenta decir que nunca fue contra ti, y Elena entiende que así habla quien no ha mirado de frente su elección. El silencio que sigue no es un castigo, es un espejo que ninguno de los dos sabe sostener. Elena no compite por ver quién sufre más, ni enumera favores como si el amor fuera una lista de mercado. Dice con calma que la lealtad no es una emoción, es una práctica diaria, y que ambos eligieron no practicarla. Aclara que no es la policía de nadie, pero sí la guardiana de su propia paz. Pide que cada uno diga en una sola frase si está dispuesto a detener esto aquí y ahora, sin sombras. No por orgullo, sino por respeto a lo que queda vivo en ella y que no piensa sacrificar. Raquel mira a Elena y, por primera vez, su voz pierde maquillaje. Admite que se enamoró de algo que no era suyo, del elogio fácil, del refugio de lo prohibido, del brillo de lo que parece nuevo. Cuenta, casi en susurro, que una noche de lluvia se dejaron llevar por una confianza que ya estaba torcida. Creí que podía controlarlo, dice, y la frase suena como una puerta que al fin deja de resistirse. Pide perdón, no para quedarse, sino porque el remordimiento ha encontrado su nombre. Mateo cierra los ojos un segundo y asiente, como quien firma una verdad incómoda. Dice que se confundió, que confundió deseo con salida y secreto con solución. Ofrece cambiar, borrar números, renunciar al coro, prometer lo que antes no prometió. Pero su oferta llega tarde, como el tren que se asoma cuando el andén ya decidió vaciarse. Elena lo escucha entero, sin interrumpir, guardando su decisión detrás de los dientes. La respuesta de Elena no es un grito ni una sentencia teatral, es un mapa.
Explica que necesita distancia para proteger su dignidad y para pensar sin humo, y que esa distancia empieza hoy. Le pide a Mateo que se lleve unas cosas y se quede en la casa de un amigo durante una semana, sin llamadas ni mensajes. A Raquel le dice que no la quiere ver en el coro por ahora, que hablará con el equipo para reorganizar tareas. No es venganza, es higiene. Hay heridas que necesitan aire limpio para cerrar sin infectarse. Mateo intenta rozarle la mano, pero Elena la retira con suavidad y una firmeza nueva. Dice que cuando regrese, si regresa, lo hará solo a escuchar, no a negociar prisas. Agradece a Raquel que haya admitido lo que había que admitir y le pide que se vaya primero. Raquel asiente, toma su abrigo, se detiene en la puerta como quien mira por última vez una casa que nunca fue suya. Sale sin cerrar fuerte, y el pasillo recupera un silencio que, por fin, le pertenece a Elena. Elena va hasta la ventana y abre de nuevo, como al principio, para que la noche cambie el aire. Mateo recoge unas camisas, un par de libros, la colonia que ahora arde por dentro, y guarda todo en una mochila gris. Antes de irse, quiere decir algo que cambie el destino, pero solo encuentra un lo siento que ya no alcanza. La puerta se cierra con un clic pequeño, y la casa entera parece exhalar un largo suspiro. Elena se queda de pie, con las manos abiertas, sintiendo que la tristeza y el alivio pueden convivir sin anularse. El sábado amanece con un silencio extraño, casi respetuoso, como si la ciudad supiera que algo en la vida de Elena ha cambiado para siempre. Abre las cortinas y deja que la luz llene la sala, buscando que el sol lave las sombras que los últimos días dejaron. Se prepara un café fuerte y se sienta junto a la ventana, observando cómo la gente camina ajena, como si todo siguiera igual. Pero dentro de ella nada es igual. Hay una calma rara, hecha de cicatrices recientes y de una fuerza que empieza a brotar. Por primera vez en mucho tiempo, siente que respira sin pedir permiso. Decide pasar el día con Lucía, su prima, que la recibe con un abrazo largo y sin preguntas, como quien sabe que las palabras sobran. Caminan por un parque donde los árboles dejan caer hojas que parecen cartas cerradas, mensajes del tiempo que pasa y no se detiene. Lucía le recuerda que las decisiones importantes no se toman desde la rabia, sino desde el respeto propio. Le dice que la fidelidad de los otros no es responsabilidad suya, pero la fidelidad a sí misma, sí. Elena asiente, sintiendo que esas palabras se le graban por dentro como una promesa. Por la tarde, revisa sus cosas y empieza un ejercicio inesperado: ordenar su casa como quien ordena su vida. Guarda en una caja las fotos que la hacen doler, no para borrarlas, sino para no mirarlas mientras sana. Cambia de sitio algunos muebles, como si quisiera darle nuevos caminos a la energía que habita su hogar. En la mesa de noche, deja solo lo necesario: un libro, una vela, un vaso de agua y un cuaderno en blanco. Ese cuaderno será su espacio para escribir lo que siente, lo que decide, lo que sueña. Mateo, mientras tanto, pasa la semana en casa de un amigo, mandando mensajes que Elena no responde. Primero son disculpas largas, después promesas, y al final, solo silencios que pesan en la pantalla. Él insiste en que el retiro del coro necesita su presencia, que todo será diferente, que lo de Raquel fue un error pasajero. Pero Elena sabe que los errores tienen nombre y fecha, y que reparar lleva más que palabras. Ha dejado de buscar explicaciones en las bocas ajenas, ahora escucha solo lo que su corazón le dice. Raquel, por su parte, decide apartarse del coro sin dar demasiadas explicaciones. Se inventa una oportunidad laboral en otra ciudad y envía un mensaje breve al grupo, lleno de excusas elegantes. Algunas compañeras sospechan, otras simplemente aceptan. Así es la vida en comunidad, siempre llena de rumores. Elena recibe el mensaje sin responder, agradeciendo en silencio que el aire empiece a despejarse. No siente odio, no siente deseo de venganza, siente, simplemente, que hay capítulos que deben cerrarse. Una tarde, Elena se sienta en la iglesia vacía y deja que el silencio le hable.
Mira las velas encendidas y se pregunta cuántas oraciones esconden secretos, cuántas promesas incumplidas duermen bajo estos techos. Se da cuenta de que la fe que siempre la sostuvo sigue intacta, aunque las personas fallen. Respira profundo, dejando que ese olor a cera y madera la abrace, y comprende que lo sagrado está dentro de ella. Por primera vez, no siente culpa por elegir su paz. Los días se vuelven más livianos, aunque todavía hay momentos en los que el pasado golpea suave. Elena aprende a reconocer esos instantes, a darles espacio sin quedarse atrapada en ellos. Empieza a caminar cada mañana, escuchando música que le recuerda quién era antes de todo esto. Se redescubre en los detalles, el sabor del café, la textura del viento en la piel, la libertad de no tener que explicar nada. Cada paso que da la aleja un poco más del dolor y la acerca a sí misma. Una noche, Mateo la llama por última vez y le pide hablar. Elena acepta, pero pone sus límites claros. No quiere promesas, quiere hechos, quiere respeto. Se encuentran en un café pequeño, con luces cálidas y mesas de madera vieja. Mateo dice que está dispuesto a hacer terapia, a reconstruir la confianza, a empezar de cero. Elena lo escucha, agradece el esfuerzo, pero sabe que aún no es momento de decidir. Regresa a casa con el corazón sereno, comprendiendo que no todo debe resolverse de inmediato. Hay heridas que necesitan aire, silencio y tiempo para cerrar sin infectarse. Esa noche escribe en su cuaderno: no soy lo que me hicieron, soy lo que elijo hacer con lo que me hicieron. Apaga la luz, se arropa y siente que, aunque no lo parece, ha empezado a sanar. Elena ya no es la misma, ahora camina más erguida, con la certeza de que su historia le pertenece. Elena despertó temprano ese domingo, con la luz del amanecer filtrándose entre las cortinas y el canto suave de los pájaros colándose por la ventana. Por un momento, sintió una paz extraña, casi desconocida, como si el mundo estuviera en pausa para darle espacio a respirar. Se levantó despacio, preparó un café fuerte y se sentó en la mesa de la cocina, dejando que el vapor tibio le acariciara el rostro. El silencio de la casa, que antes le pesaba, ahora se sentía como un refugio, un lugar para encontrarse consigo misma. Por primera vez en semanas, no tenía miedo del futuro, porque había decidido sostener su vida con sus propias manos. Mateo, mientras tanto, seguía insistiendo en recomponer lo que habían construido juntos. Le enviaba mensajes hablándole de recuerdos felices, de las promesas que hicieron, de todo lo que podrían salvar si ella lo permitía. Pero Elena había aprendido que las palabras sin acciones eran apenas ecos vacíos que no podían curar heridas profundas. Su terapeuta, porque había comenzado terapia por recomendación de Lucía, le enseñó que el amor no debía doler para ser real. Y ahora lo entendía. La verdadera lealtad empieza en uno mismo, no en las excusas de alguien más. Raquel, por su parte, había desaparecido del mapa común. No asistía más al coro, no respondía a mensajes del grupo, y los rumores sobre su nuevo trabajo crecían en la parroquia. Algunas personas preguntaban a Elena si sabía algo, pero ella se limitaba a sonreír con cortesía y cambiar de tema. Había decidido que su energía no se gastaría en venganzas ni en alimentar chismes que solo la ataban al pasado. Lo que pasó con Raquel quedaría como una cicatriz, visible, sí, pero incapaz de sangrar de nuevo. Una tarde, Lucía la invitó a una clase de yoga en un centro comunitario cercano. Elena aceptó sin pensarlo mucho, aunque no sabía qué esperar. El ambiente era cálido, con aromas suaves a lavanda y música tranquila llenando el aire. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos y escuchar su propia respiración, conectando con un cuerpo que había descuidado por años. Al final de la clase, sintió que algo dentro de ella se liberaba, como si soltara un peso que no sabía que cargaba. Los cambios empezaron a ser pequeños, casi invisibles para los demás, pero enormes para ella. Reordenó sus prioridades, dedicó más tiempo a su trabajo y a proyectos que antes había dejado en pausa. Volvió a leer novelas, a cocinar solo para ella,
a caminar bajo la lluvia sin sentir culpa por disfrutar de su soledad. Elena descubrió que había partes de sí misma que ni siquiera conocía, porque siempre las había puesto en segundo plano. Ahora, esas partes florecían, fuertes y libres, como si despertaran de un largo letargo. Mateo pidió encontrarse una vez más, insistiendo en que aún podía cambiar. Eligieron un café discreto, con luces tenues y mesas separadas, para que la conversación fuera tranquila. Mateo llegó con una carpeta en mano, papeles de terapia de pareja, recomendaciones de un consejero, planes para reconstruir la confianza. Elena lo escuchó con respeto, pero también con claridad. Ella ya no era la misma mujer que él traicionó. Podía ver el esfuerzo, sí, pero sabía que no podía tomar una decisión desde el miedo a estar sola. Al salir de ese encuentro, Elena sintió que su corazón latía ligero, sin la carga de las dudas que la perseguían antes. Comprendió que, aunque Mateo pudiera cambiar, la pregunta real era si ella quería seguir compartiendo un camino con él. Y, por primera vez, se permitió responderse con honestidad, sin pensar en culpas ni en los años compartidos. Su dignidad valía más que cualquier recuerdo, y su paz interior se había convertido en su prioridad. Esa noche escribió en su cuaderno: el perdón libera, pero no siempre implica quedarse. Elena también se acercó más a su fe, pero de un modo distinto. No buscaba refugiarse para olvidar, sino para fortalecerse, encontrando respuestas dentro de sí misma. Pasaba tardes en la iglesia vacía, dejando que el silencio llenara los espacios donde antes habitaban sus miedos. Encendía una vela, no para pedir, sino para agradecer por tener el valor de elegir un camino nuevo. Entendió que la fe verdadera no le pedía aguantar lo insoportable, sino respetar la voz que latía en su propio pecho. Una tarde de domingo, mientras preparaba té, sintió que su vida había dado un giro silencioso pero poderoso. Ya no se definía por lo que le hicieron, sino por lo que había decidido hacer con ello. El dolor seguía ahí, pero transformado en aprendizaje, en amor propio, en un nuevo comienzo. Lucía la abrazó cuando le contó que estaba pensando en viajar, en conocer lugares nuevos, en empezar de cero. «Te lo mereces todo», le dijo, y por primera vez, Elena lo creyó de verdad. Elena despertó temprano aquel lunes con una sensación diferente en el pecho, como si algo dentro de ella se hubiera alineado durante la noche. Abrió las ventanas y dejó que la brisa fresca llenara cada rincón de la casa, sintiendo que el aire nuevo también barría las últimas sombras del pasado. Preparó un café y lo tomó despacio, sin prisa, disfrutando cada sorbo como si saboreara su nueva vida. El silencio ya no le pesaba, ahora era un aliado, un recordatorio de que su paz era el mayor tesoro. Ese día entendió que lo que perdió no la definía, pero lo que eligiera a partir de ahora sí lo haría. Con el paso de las semanas, Elena decidió enfocarse en sus propios proyectos y en todo lo que había dejado en pausa por demasiado tiempo. Retomó un curso online de diseño que siempre soñó hacer, y cada nuevo aprendizaje le devolvía la sensación de avanzar. Las noches que antes se llenaban de lágrimas ahora las ocupaba leyendo, estudiando y escribiendo en su cuaderno. Cada página que llenaba era un recordatorio de que su historia la escribía ella, y no las decisiones de otros. Empezó a descubrir habilidades que ni sabía que tenía y, con ellas, una versión renovada de sí misma. Un sábado por la tarde, Mateo volvió a insistir en verla por última vez. Pidió una oportunidad para explicarse, asegurando que había cambiado y que ahora entendía lo que había perdido. Elena aceptó reunirse con él, no por dudas, sino para cerrar un capítulo con la frente en alto. Lo escuchó con calma, sin interrumpir, sin dejar que las emociones le nublaran el juicio. Cuando terminó, le dijo con voz firme y tranquila: «Te perdono, pero mi vida sigue sin ti». Esa respuesta marcó un antes y un después, no solo para Mateo, sino para Elena misma. Por primera vez sintió el poder de elegir su bienestar por encima de cualquier apego. Mateo la miró con tristeza, entendiendo que las oportunidades perdidas no siempre vuelven. No hubo gritos,
reproches ni lágrimas, solo una despedida silenciosa, cargada de todo lo que no se dijo. Cuando él se marchó, Elena cerró la puerta con suavidad, sintiendo que también cerraba una etapa de su vida. Elena también decidió poner distancia emocional con la parroquia durante un tiempo. No porque hubiera perdido la fe, sino porque necesitaba sanar lejos de los ecos de lo ocurrido. Encontró un nuevo grupo de meditación y oración, donde el ambiente era ligero y sin juicios. Allí descubrió que la espiritualidad podía ser un refugio, pero también una fuente de fuerza y autonomía. Aprendió a escuchar su propia voz como guía, en lugar de esperar siempre las respuestas afuera. Raquel, por su parte, desapareció definitivamente del entorno común. Supieron, por comentarios lejanos, que se había mudado a otra ciudad y había comenzado de nuevo. Elena no sintió rencor, tampoco alivio, simplemente comprendió que sus caminos ya no tenían por qué cruzarse. A veces pensaba en lo irónico que era que alguien tan cercano pudiera causar tanto dolor, pero no se quedaba en ese pensamiento. Había elegido soltar, porque entendió que aferrarse a las heridas solo las mantiene abiertas. Con el tiempo, Elena comenzó a viajar, cumpliendo un sueño que había postergado por años. Visitó ciudades que siempre quiso conocer, probó sabores nuevos, se permitió perderse en calles desconocidas. En cada lugar descubría algo distinto de sí misma, como si el mundo le devolviera pedazos que pensaba haber perdido. Su risa volvió a ser libre, ligera, sin el peso de lo que le hicieron. Sentía que cada paso era una declaración de independencia y amor propio. En uno de esos viajes, conoció a un grupo de mujeres en un taller de escritura. Compartieron historias, risas y lágrimas, y Elena se dio cuenta de que no estaba sola en sus cicatrices. Allí aprendió que muchas heridas se parecen, pero cada sanación es única. Comenzó a escribir su propia historia, no como víctima, sino como protagonista. Descubrió que contar su verdad no la debilitaba, la hacía poderosa. Meses después, publicó un pequeño libro con relatos inspirados en su experiencia. Lo tituló Renacer, porque cada página hablaba de reconstruirse desde las cenizas. Recibió mensajes de mujeres que se sintieron acompañadas por sus palabras, y eso le dio un propósito nuevo. Comprendió que su dolor no fue en vano, se transformó en fuerza para ella y en luz para otras. Elena, que alguna vez creyó que la traición la había roto, ahora sabía que la había hecho más fuerte. En el último capítulo de su vida con Mateo y Raquel, Elena encontró algo más grande que respuestas, encontró libertad. Ya no necesitaba mirar atrás, porque todo lo que alguna vez la lastimó se había convertido en aprendizaje. Ahora sabía que el verdadero poder no está en vengarse, sino en elegir la paz. Caminaba con la frente en alto, segura de que lo mejor aún estaba por venir. Y mientras cerraba su cuaderno una noche cualquiera, escribió la frase que resumía todo. Me traicionaron, sí, pero yo elegí salvarme.